Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Sala Popular. Hoy me encuentro nuevamente con mis compañeras Daniela y Lorena. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Carlitos? ¿Qué ¿Qué tal, tal, Dani? compañeros? Bien, emocionada nuevamente de estar aquí en Sala Popular, hablando de la política de una manera chévere, divertida. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a estar hablando acerca de lo que hay detrás de una campaña política. Claro que sí, Dani. Sin más preámbulo, comencemos. Voy a presentar a este gran invitado del día de hoy. Él es Julio Acelas, historiador UIS, magíster en estudios políticos, investigador y analista político, director del Observatorio Ciudadano de Santander. Bienvenido, Julio. Qué grato tenerte hoy con nosotros. Gracias por la invitación, la alegría es mía y ojalá podamos generar mucha pedagogía, que en última es como el propósito de estos espacios, ¿no? Claro que sí. Cuéntanos un poquito de cuál es ese rol tuyo específico en el Observatorio Ciudadano de Santander. Bueno, nosotros creamos el observatorio en el año 97, inicialmente para hacer seguimiento de los temas de jóvenes. Luego nos enfocamos en temas de derechos humanos, igualmente seguimiento, monitoreo de lo que pasaba, generar, digamos, contenidos para los medios, en la opinión pública, denuncia, información, etcétera. Tiempo después, y nos centramos en el seguimiento y monitoreo de los temas de seguridad y convivencia, conflictos, y adicionamos un componente muy importante de seguimiento a los temas de gobernabilidad y de gobernanza, es decir, cómo gobiernan, qué aciertos, qué inversiones, qué proyectos, qué impactos, qué resultados tienen los gobernantes de Santander y el antecedente de todo ello, que es el tema electoral. Julio, ¿crees que realmente se puede un candidato ser independiente? ¿Crees que puede ser? Cito, claro que sí. La independencia se mide respecto a, primero, usted quién es, su formación, su hoja de vida, de dónde vienes, estudió, no estudió, qué estudió, etcétera, su trayectoria, digamos. Dos, ¿usted qué dice? ¿Usted es capaz de articular una propuesta para gobernar? ¿Es capaz de construir un proyecto para la gente? Y tres, que es un factor muy importante, que cada vez adquiere más importancia, que es usted a quién representa. Y lo otro es la independencia respecto de qué, respecto de a quién representa. No es independiente un candidato que represente gremios económicos, por ejemplo. No es independiente un candidato que represente a casas políticas tradicionales que ya han gobernado y por lo general lo han hecho mal. Nosotros, antes de la Constitución del 91, teníamos dos partidos, liberal y conservador. Cuando colapsa la Constitución, viene el proceso de la Constituyente. A la Constituyente se presentaron candidatos, porque todo el mundo podía presentarse a nombre del partido X, casi 80 partidos. En 2011 el régimen político se cerró, teníamos 8 partidos. Hoy tenemos 36. Entonces hay una profusión de partidos. Muchos de esos partidos son apéndices de los tradicionales, pero hay un grupo de partidos independientes, digamos de centroizquierda, alternativos, que se han venido consolidando, que en Colombia se confluyeron alrededor de la Alianza Verde, igualmente alrededor del pacto histórico que está en el gobierno, alrededor de movimientos ciudadanos, etcétera. Hoy independiente, el concepto independiente se ha desprestigiado mucho, porque los independientes hace 4 años y hace 8 ya son políticos tradicionales y gobernaron. Les doy un ejemplo para irnos tan lejos. Rodolfo Hernández surge como independiente, ¿cierto? Un outsider de la política, un hombre que venía de la empresa privada. Y Rodolfo Hernández gobernó 4 años con unos indicadores muy negativos y fue casi presidente de la República, casi por nada, y hoy está sancionado por la Procuraduría por corrupto y está le revocaron la inscripción para ser candidato nuevamente a la gobernación, además está enfermo. O sea, ese candidato independiente, uno no podría decir que sigue siendo independiente porque se degradó su condición de independiente. Pero en general, digamos que independiente respecto de los partidos en el poder. ¿Quiénes están en el poder? Por lo general los de la oposición se dice que son independientes, si no representan casas políticas tradicionales, y aquellos que se originan en movimientos cívicos, ciudadanos, lo que se llama outsiders, es decir, gente que no tiene carrera política, que un día se mete porque eso está muy mal y la gente dice, sí, ese es, no más político, y los elige. Hablemos de los candidatos actuales.
Se dice que pues detrás de cada uno hay alguien sí que los está representando. Entonces, pues se ha hablado específicamente de algunos de ellos, pero tú, según el rastreo que has hecho en Candidatos a la alcaldía y a la gobernación. alcaldía y gobernación, sí señor. Bueno, hay que pintar un contexto. Desde finales de los 90 y comienzos de los 2000, en Santander se ha, digamos, construido una matriz de comportamientos electorales en el ciudadano y se entra, digamos, en una onda de centro derecha y derecha hasta hoy. Entonces, se construyeron alrededor de esas propuestas políticas unos clanes familiares y unas sagas muy perversas. Ellos han gobernado 20 años y, obviamente, con 3 características: escándalos de corrupción cada 3 días, procesos judiciales, condenas. Entonces, estos clanes tenían la particularidad que conformaron maquinarias electorales muy fuertes, mucho dinero, mucha logística, muchos capitales de debate, mucha plata a comprar de electorados en los pueblos, lo que se llama clientelismo, que es comprar los votos y que la gente vote por intercambio material, por un puesto, un contrato, por comida o lo que sea, un intercambio. La antípoda de eso es el voto de opinión, que afortunadamente ha venido ganando espacio en detrimento del otro. El voto de opinión, ¿cuál es? Votar por el que a mí me parezca, porque me parece bien lo que dice, porque representa a los jóvenes, a los empresarios, me parece que representa un outsider que no tiene experiencia política, tiene buena hoja de vida, por mi opinión personal, no por lo que me diga el político, ni el partido, que están todos desprestigiados, ni las maquinarias. Bucaramanga en un 98% vota opinión, y eso es muy positivo. Eso significa, primero, madurez política del elector, se ha ganado en cultura política, ya voto por el que a mí me parece, los escucho y yo digo, me parece este porque plantea una propuesta de seguridad interesante, este es más preparado, o mejor, por los atributos que a mí me parecen mejor. Y cuando eso pasa, la democracia madura. En campos, barrios, veredas y municipios, la principal angustia del ciudadano de a pie, de las familias, de las mamás, es la inseguridad, el robo, el microtráfico, presencia de una minoría de venezolanos que hacen daño. Hay una angustia y mucho temor por el tema de la seguridad y la gente está pidiendo seguridad ya. Bueno, Julio, yo quiero poner algo, pues un tema sobre la mesa, y es que los candidatos comienzan haciendo como tal una campaña limpia por redes sociales, comienzan como muy tranquilos y ahorita hemos visto que los candidatos han dado de qué hablar. Yo quisiera preguntarles pues aquí a todos si han visto alguna campaña donde tratan como de meter una estrategia, de criticar al otro candidato, de meter cosas malas del otro candidato para yo sobresalir. ¿La han visto, compañera? Sí, eso siempre se ha De visto. hecho, hace poco también pasó algo con un candidato a la gobernación, Juvenal, que tuvo un conflicto también, fue en la universidad. Entonces empiezan a tornarse ya como un momento de niñatez, ¿sí? Claro. Entre ellos, acusándose el uno al otro. Siento que eso es inmadurez política. Una buena política no necesita, o no sé lo que yo pienso, ¿sí? No necesita pues estar atacando al otro, ¿no? Si usted hace una buena política y usted tiene convicción, y como decía acá el invitado especial, si usted representa a la necesidad de Bucaramanga, pues muy probablemente tienen la oportunidad de ganar, ¿sí? De representar a toda la ¿Y qué ciudadanía. piensa Julio de esto? ¿Por qué suceden este tipo de críticas el uno con el otro y por qué se dan tan duro? ¿Será una estrategia? No, lo que pasa es que la política tiene 2 ADNs. Uno es la mentira y 2, que la política no es transparente. O sea, usted no se muestra tal quien es. En argumentación hay una forma que no es deseable y hay otras formas de argumentar deseables. La que no es deseable es lo que se llama la falacia ad hominem, que es atacar a la persona y no los argumentos. Entonces, atacar a la persona, ¿qué es? Mira, usted es gay, usted es lesbiana, usted es negro, su hermano, su mamá, usted es pobre, usted no tiene ni para comer. O sea, ataca a la persona. Hay que atacar el argumento. Un argumento es decirle, vea, a usted lo respalda este político que estuvo detenido, a usted lo respalda esta casa política que ya gobernó y vea los indicadores tan negativos o fueron señalados de corruptos. Y otro es no recurrir a la agresión física, porque la agresión y la grosería pues desdibuja el debate.
La gente le gusta es el argumento y le gusta la vehemencia. Los políticos tienen que contradecirse, tienen que debatirse entre ellos mismos, preguntarse, ¿usted por qué tiene más vallas de las permitidas por la ley? ¿De dónde sacó el dinero? Es que un político cuando se mete en la política electoral tiene que reportar en un portal que se llama Cuentas Claras todo lo que gasta y hay unos topes. Entonces nunca pasa eso, el político reporta 100 y se gasta 500, porque en la política entra mucho recurso debajo de la mesa, que no se anota en libros y que no va a Cuentas Claras, en todas las campañas. ¿Qué consejos usted le podría dar o recomendaciones a nuestra audiencia para elegir bien el representante, ya sea la alcaldía o la gobernación de Santander? Bueno, en Bucaramanga hay un factor clave. Venimos, como decía, de 8 años de dos alcaldías inexpertos que no sabían gobernar y vean los resultados. Porque el mundo de lo público, la gobernanza pública se requiere conocer. Entonces en Bucaramanga necesitamos elegir a alguien que conozca lo público, el Estado, que tenga trayectoria para que no se repita lo que nos acaba de pasar. De Rodolfo y de Cárdenas. 2, en Bucaramanga, que le ofrezca confianza a la gente y garantía de que al menos en los primeros 3 meses va a generar acciones concretas en seguridad que le recupere la tranquilidad y se le gane el miedo que tiene la gente en las calles. Y 3, que es un factor que se impuso en estos 4 años, es usted está con los clanes políticos corruptos desgastados. Entonces, obviamente, lo que yo veo es que la ciudadanía de a pie, ciudadano común y corriente, la mayoría de opinión, va a apoyar a aquellos que no estén vinculados con clanes. Yo creo que esos factores deben definir la Y no elección. solo la seguridad, Julio, también hay algo que están pidiendo muchas las personas, que es la movilidad, ¿no? Solucionar ese problema de movilidad. Siento que es algo complejo, que lo intentó hacer Rodolfo y lo que hizo fue embarrarla más, pero pues es algo que la gente está pidiendo mucho. Y eso se requiere una estrategia rigurosa de cultura ciudadana, de transformar los hábitos y los comportamientos del ciudadano común. Pero se requiere una estrategia seria, rigurosa, con recursos, para transformar los hábitos y comportamientos de la gente. Y 2, reordenar los temas de tránsito. Ahí hay un tema de muertes viales que se convirtió, eso digamos que no afecta a la seguridad en sí, es un tema de salud pública, pero se está convirtiendo en un tema de inseguridad, tantos muertos por moto, por accidentes de tránsito, etc. Hay que reorganizar eso, pero eso se reorganiza es primero teniendo seguridad. Entonces ya para nuestros oyentes es muy evidente, ya hemos sido muy repetitivos en esto de tener como ese criterio y que dejen un poquito la pereza y busquen bien quiénes son los candidatos que los están representando, por qué, qué hay detrás de cada campaña política, y así pueda ejercer el buen derecho al voto. Yo siento que cada vez la gente pues está abriendo más los ojos y ese tipo de mensajes ya lo hemos reproducido también, nuestra audiencia también ha dicho mucho. De hecho, ellos hablan también a través de las redes sociales, nos dicen que un buen líder político es una persona íntegra. Y hoy, más que todo, los jóvenes son los que estamos como más activos políticamente, ¿no? Yo he visto que hoy en día los jóvenes somos los que estamos como que alzándonos, como que despertando las generaciones del pasado, y yo siento que nosotros podemos ejercer un buen derecho al voto. Y sobre todo que los jóvenes nos estamos tomando el papel de crear nuevos formatos de ver la política, porque siento que la política siempre ha sido ajena en todo caso y los jóvenes siempre se sentían como, hey, eso no me pertenece, eso no es para mí todavía, ¿sí? Cuando esté cuchito ya participaré, pero la idea no es esa, crear nuevos formatos en la política como lo es Foco Popular en este caso. Claro, precisamente por eso se crea Foco Popular. Y esperamos que todos los que nos sintonizaron hubieran escrito esos tips de los que nos habló Julio para analizar bien su candidato y elegir en las próximas elecciones regionales. Gracias, Julio, por haber estado hoy con nosotros. No, a ustedes los felicito por estos espacios porque esto contribuye mucho a hacer pedagogía y a orientar al ciudadano, ¿no? Que vive muy desorientado, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno, querida audiencia, hasta aquí llegó nuestro podcast. La verdad, muy emocionado de tener esta charla que tuvimos el día de hoy. Y la verdad, estén muy pendientes porque se vienen nuevos episodios, cosas muy interesantes, invitados especiales. Así que no se pierdan de esto, muy conectados. Nos vemos en la próxima emisión. Chao, chao.